Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este programa número 17 del año 2018, aquí en Toda la Verdad, esta noche con un invitado de lujo. Ustedes lo pidieron, aquí se les complace, se les da. Bienvenido, Dagoberto, buenas noches. Aquí en la casa de todos los salvadoreños, la casa de esta gran comunidad que va creciendo día a día, martes a martes, viernes a viernes. Ya los programas están superando más de 50,000 reproducciones entre las de Facebook Live y lo que es también YouTube, y eso lo que implica es un punto que me tiene muy satisfecho y quiero comentártelo para presentarte el programa Toda la Verdad. Una comunidad que se extiende no solo en las fronteras patrias, sino que en Montreal, Canadá, a quienes les mando un gran saludo. Hoy nos estaban saludando esta tarde. Carlitos Varillas, creo que se llama el joven que nos pidió un saludo para la comunidad de Montreal. Todos los Estados Unidos, Vancouver, Toronto, México, Australia, en Italia, en Barcelona, en Madrid, ahí donde hay un salvadoreño nos están viendo, y son no cientos, son miles, y me atrevo a decir ya decenas de miles de salvadoreños que nos ven en Toda la Verdad. Dagoberto, bienvenido, un saludo para nuestros amigos de Toda la Verdad. A todos los salvadoreños, hombres y mujeres, en distintas partes del mundo, un saludo y un abrazo. Los que están en lugares fríos, cuídense de esos fríos, siempre anden con bufanda. Y si pueden conseguir Big Vaporú, es mejor por cualquier catarro. Excelente recomendación. Bueno, vamos a empezar en materia. Les pido a todos compartir el programa como lo hacemos martes a martes. Démosle al cuadrito de compartir para que más salvadoreños puedan ver eso, y los que puedan suscribirse en el programa en YouTube para que permanentemente les llegue también hacerlo. Y vamos a comenzar en la materia de lo que quiere oír nuestro público, Dagoberto. Quizás lo primero, creo que este programa va a ser muy educativo para nuestra comunidad en el sentido de plantearnos una pregunta que es básica para este análisis. ¿Existe el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Es Arena un partido neoliberal o tiene al menos una política neoliberal? Y también el punto que tú has venido sosteniendo en diferentes entrevistas de opinión al señalar que el FMLN se ha convertido en un actor más de la política neoliberal del Estado salvadoreño. Así que yo te lanzo este reto, intercambiemos, pregúntame tú. Esto no es una conducción, es un diálogo, es un análisis para nuestros amigos de Toda la Verdad. El tema es crucial, porque cuando hablamos de neoliberalismo, no estamos hablando solamente de una política económica, que es un modelo económico. Estamos hablando de toda una filosofía política, deportiva, religiosa, cultural, psicológica. Es un mundo sometido al control del mercado, en donde las personas se convierten simplemente en consumidoras, en donde todo adquiere la categoría de mercancía. Esto quiere decir que todo tiene precio, todo se compra y todo se vende. Desaparece la relación entre el valor de uso de una cosa, que está relacionado con la forma en que esa cosa resuelve la necesidad de la persona, y su valor de cambio, que es en cuánto y cómo se vende en el mercado. Cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de un Estado que se fuga y de un mercado que se convierte en el rey y la reina. Abarca todas las formas de vida de los seres humanos. Para el neoliberalismo, la economía está por encima del medio ambiente. Miren qué tragedia, sobre todo para nosotros, que somos 20,000 kilómetros cuadrados. Entonces, Arena adopta el neoliberalismo, y el FMLN, como partido político, también adopta el neoliberalismo. Y como uno es lo que hace y no lo que dice, se trata de partidos neoliberales.
Y esta es una cosa curiosa, porque Arena ha funcionado como partido de derecha, pero el FMLN como partido de izquierda. Este es un juego muy conveniente, que tiene una historia. Cuando termina la guerra civil, hace 25 años, se construyó una figura política en donde Arena y el FMLN habían de funcionar como las dos vigas maestras del nuevo régimen político a establecerse en el país. El fundamento de ese nuevo régimen político era el cambio de la clase gobernante. Ustedes saben que en todo estado hay una clase dirigente, dominante, y una clase gobernante. La clase gobernante es justamente la que administra el poder de la clase dominante. Desde 1932 fueron los militares. Pero en el momento que termina la guerra civil, los militares dejaron de ser la clase gobernante. ¿A dónde encontramos eso? Hoy, en el artículo 212 de la Constitución, son 2 líneas, nada más 2 líneas. Y si uno dice que esas 2 líneas costaron 20 años de guerra, ¿te recuerdas? Y voy a traer a la memoria, porque Dagoberto y yo estuvimos en la negociación en el, por cierto, fue el Hotel Paraíso Radisson, exactamente, en el mes de abril del año 1991. Esto está bien sin por ti. 1991, yo era secretario ejecutivo de la Comisión de Diálogo. Y es bueno que compartamos en esta esencia este paraje de la reciente historia de nuestra patria. Claro. Porque hoy lo voy a decir esta noche, quizás es una de las cosas que yo estoy escribiendo por aparte, pero hay que comenzar a develar. Ya es tiempo de hablar con absoluta verdad este proceso. Esa reforma del artículo 211, que nos llevó años de vida en este país, era y se trataba sobre una frasecita, una palabrita: la permanencia o la no permanencia de la institución armada en el país. Para que sepan, Dagoberto lo sabe perfectamente, porque lo hemos conversado, no solo con él, con otros dirigentes y negociadores del proceso de pacificación en El Salvador. En esos días llegó un momento en el cual la cúpula militar salvadoreña, yo voy a contar esto, era la que mandaba. Por eso estoy diciendo, ¿quién mandaba en 1990, en 1991, en el 89? Desde el 83 hasta el 92, ¿quién mandaba en El Salvador? Mandaban los gobiernos transicionales, mandaba el expresidente Álvaro Magaña, mandaba el expresidente José Napoleón Duarte, mandaba el expresidente Cristiani, y hay que decirlo con la verdad ya hoy. No es cierto. Yo les voy a contar esto. En el momento de la palabra esa, de la permanencia o no permanencia de la reforma del artículo, hubo al interior de la Comisión de Diálogo del Gobierno de El Salvador un quiebre. Fíjate, un quiebre. En el momento aquel crucial, en donde se había roto o se rompía la negociación a través de lo que existía eso. Y vino en el cual unos miembros de la comisión se dividió en 2 partes. Una que era más conservadora, estaba Óscar Santamaría, pues lógicamente el general Vargas, que era coronel en ese tiempo, era general todavía, el chato. Y me voy a quedar por esa parte. Y en el otro, en un grado de mayor flexibilidad, encabezado por David Escobar Galindo y el doctor Abelardo Torres, el mismo doctor Hernán Contreras, en el cual pretendieron en ese momento, intentaron hacer unas propuestas que buscaran la conciliación del artículo de la reforma constitucional. Y sorpresa, el timbrazo del teléfono, y estaba el alto mando
completo de la Fuerza Armada en casa presidencial, en residencia presidencial, reunidos con la primera dama, y el mensaje que recibimos fue que si se tocaba una letra de ese artículo, yo creo que el día siguiente las frases entre unas y otras eran: no amanecía gobierno civil, y quién sabe si amanecía vivo presidente de la República en ese momento. Y yo quiero contar esto para señalar quién mandaba en aquellos momentos. Mandaba, Arena era en ese tiempo, el partido que mandaba era esto que se llegó a convertir en el partido oficial del neoliberalismo en El Salvador, o mandaban los militares. Ahí hubo una transición. Pero no te interrumpo, quería hacer esta acotación para que nos ubique en los momentos en los que vivió el país. Ese es un dato muy importante para que ustedes calibren lo decisivo de esa figura: la clase gobernante. Porque se puede preguntar: ¿y para qué sirvió la guerra? Y si uno dice: es que ahí se cambió la clase gobernante. ¿Y a dónde yo me doy cuenta de eso? Hoy es el artículo 212, que dice: la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Hay 2 líneas. Ahí está la guerra. Y cualquiera puede decir: y tantos años de guerra para esa 2 líneas. Sí, sí, se cambió la clase gobernante. Claro. Unirle a eso el artículo 85 de la Constitución de 1983, donde se le entregó a los partidos el monopolio del control del Estado. Y se dice, es un texto de maravillas: el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Hay un punto ahí, un texto, increíble texto. Uní ese texto con lo que ocurrió cuando termina la guerra civil. Este es el montaje político: cambia la clase gobernante y aparecen los partidos políticos. Y aquí no había ninguna ilegalidad, no, es constitucional. Viene la nueva clase gobernante. ¿Y cuál fue el proyecto económico? El neoliberalismo. Arena, que ocupó la presidencia en esos años, aplicó eso. Pero luego el FMLN también lo continuó. Claro. Ese es el punto. Y como el neoliberalismo no es solo economía, no, es filosofía, es política, es cultura, es psicología. Hoy, a tantos años de eso es lo que el pueblo golpeó el 4 de mayo, recién pasado. Todo eso. Por eso cuando el gobierno responde anunciando cambio de un ministro o de un viceministro, no, es la política. La gente se ha pronunciado en torno a la política. Un solo aspecto. Mira, si el medio ambiente vale menos que la economía, y esa es la filosofía, mira la situación del río Lempa. Nuestro país es ese río. Cuando vos mirás el mapa del río Lempa, toda la cuenca del río Lempa, es el país entero. Ese río se muere. Es para nosotros un tema de vida o muerte. Y a la par se morirá El Salvador. Desaparece el país. Pero el neoliberalismo te dice: la ecología está por debajo de la economía. Ese es el precio. Por eso es que nunca se ha formado, y mira cómo es increíble esto, una comisión de notables que empiece a estudiar esa problemática. Una cosa de esas, y uno dice: impensable para el sistema. Sí, impensable. Y es urgente eso. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe el río Lempa? Ese es
un tema urgente. Honduras es para nosotros el país geopolíticamente más importante. Tiene relación con este punto. Creo Dagoberto, que es importante y nos da pie esto a que profundicemos en este análisis. En el país está pasando un fenómeno que yo lo digo es lamentable, es triste, porque la creación de esa partidocracia que vivimos después de la firma de los acuerdos de paz, Correcto. que fue en realidad ese traslape del poder militar a el sistema que contempla el artículo 85 de nuestra Constitución, que le da a los partidos políticos la exclusividad del acceso del manejo de la cosa pública, porque aquí hay que decirlo, no hay otra forma. No. Por el momento, mientras no existe una reforma constitucional a ese esquema, no puede existir otra forma de participación, de acceso al gobierno de la cosa pública y a la cosa pública. ¿Qué es el punto que me llama a mí la atención? Cuando se hace ese cambio y asumen el rol los partidos políticos, se pierde la esencia de lo que era el debate político en el país. ¿En qué sentido? A pesar de la represión, a pesar del ahogamiento de las expresiones populares, del prohibir la circulación, bueno, aquí era prohibido leer novelas que el régimen podía sentir que le eran adversas, pasaba una censura previa. Aquí andar un libro de literatura de izquierda era la casi condena de muerte, al menos una buena penqueada de los cuerpos de seguridad pública. Pero existía debate y análisis político en la sociedad salvadoreña, porque si no, no hubiesen existido ni la Unión Nacional Opositora, ni hubiesen surgido los movimientos que dieron pie a la creación del FMLN, de aquel FMLN que se creó durante la guerra, no este FMLN que hemos visto un proceso, yo no voy a ser tan duro de llamarle de formación, sino de la concreción de un aparato más del sistema de partidos políticos, porque en eso se convirtió. Recuérdate, yo lo viví, porque vivimos la instalación de la primera bancada del partido, ya FMLN, en la Asamblea Legislativa, en 1994, cuando accesan a la Asamblea. Y ahí todavía habían algunos destellos de discusión política en la Asamblea Legislativa, en los diferentes niveles que venía creciendo la libertad de expresión en el país. Pero ahora, Dagoberto, hay debate político en El Salvador. Hay debate político de altura, hay decencia, hay un debate político o no lo hay en El Salvador. Esa es una pregunta muy importante. Porque cuando hay debate político en una sociedad, eso significa que la política juega un papel importante en el pensamiento y en la acción de los seres humanos, que descubren y entienden que la política es como comerse una tortilla tostada con queso seco. Es decir, que la política es una cosa cotidiana que el ser humano necesita para mejorar la calidad de su vida. Esa es la política. ¿Y por qué eso ha languidecido? ¿Por qué se ha acabado eso? Esto tiene que ver, a mi juicio, con la naturaleza de la sociedad que se organiza. El mundo que hemos descrito, donde había represión a las ideas, represión a la ciencia, llamémosle que correspondía a una sociedad disciplinaria, en donde lo que se perseguía por parte del Estado era impedir la producción de ideas. Pero esa producción de ideas, que era ilegal, se clandestiniza, pero no desaparece, no. Y el pensamiento entonces floreció. Pero cuando termina la guerra civil, con las características que hemos descrito, viene otra sociedad que se llama sociedad de la eficiencia. El mercado, al sustituir al Estado, pasa a controlar la vida de las personas. Y entonces
La lógica fue la producción y la venta de mercancías. Era la construcción del mercado. Y la producción de ideas desaparece. Este es un proceso muy encendido, que tiene que ver con la rebelión de la pequeña burguesía intelectual. Nosotros, los que organizamos la guerra, los que la dirigimos, los que la terminamos, éramos pequeños burgueses intelectuales. La fuerza combativa eran campesinos, y los campesinos son pequeños burgueses, porque el campesino es el propietario de la tierra, aunque sea un pedacito de tierra, sí, pero es propietario. Eso genera una determinada psicología. En la sociedad de la eficiencia, eso desaparece. Y la persona tiene que ganarse la vida de cualquier manera, que es lo que ocurre hoy. Si vos sos médico, tenés que ganarte la vida penosamente. Si sos ingeniero, igual, todo igual. Eso se llama precarismo. Dentro del diseño de esta nueva sociedad se establece el precarismo, en donde ganarse la vida cuesta mucho. Y se estableció la otra figura que se llama anomia social. Esta es una figura de la sociología, que es como una parálisis de la sociedad. Hay un discurso político para esta figura, y el discurso fue: la izquierda está en el poder. La izquierda está en el poder. Ese fue un discurso paralizante. Acuérdense ustedes cuando la figura de la paz apareció en el centro del pensamiento político y se anuló la figura de la posguerra. Y esa es una ofensa intelectual, porque ninguna guerra termina con la paz, porque la paz no es el cese de la guerra ni de los disparos, no, es otra cosa mucho más, una construcción más profunda. Entonces, cuando termina todo eso, se agota todo eso, cesa la producción de ideas políticas. Y cuando los partidos se convierten en dueños de todo el aparato, pasaron a ser maquinaria electoral y dejaron de producir ideas políticas. Recuerden ustedes cuando se organizó la Unión Nacional Opositora, que no era comunista, no. Es la alianza del Partido Demócrata Cristiano, que no eran de izquierda, no, hombre. Napoleón Duarte era de izquierda, no, para nada, hombre. Con nosotros, que éramos el Partido Comunista. Y el Movimiento Nacional Revolucionario Socialdemócrata del doctor Ungo. Pero era gente de diferente naturaleza ideológica. Pero ahí había debate político, discusión política. Todo eso se acabó cuando finalizó la guerra. Hoy entramos a otra sociedad que se llama sociedad del cansancio. Sociedad del cansancio. Curiosamente, en esta sociedad del cansancio, la política aparece de nuevo. ¿Crees que será esto, Dagoberto, un punto cíclico? Yo siento que es eso. Tú has descrito el momento cuando la UNO, la Unión Nacional Opositora, se conforma porque mucha gente nos pregunta esto: ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es la lectura que le debemos dar política al fenómeno actual? Mucha gente quiere que nos enfoquemos en la figura de Nayib Bukele primero. Yo en esencia creo que lo importante es que hay que analizar el fenómeno en la base. Correcto. En la base y en lo sustancial. ¿Por qué? En aquel momento yo estaba muy joven, pero lo he estudiado y lo he leído y he preguntado e investigado. Esa alianza entre sectores burgueses, entre sectores con posibilidades económicas muy altas, como era aquella dirigencia demócrata cristiana, sí, donde Napoleón Duarte era uno de los fundadores y asumió un liderazgo, unido con comunistas, con sectores de verdadera izquierda en el momento del país, con otros actores socialdemócratas,
con una diversidad y pluralidad de pensamiento. Si retrotraemos la historia del país, nos vamos a ese momento y la traemos al año 2016, 2017, no ha vuelto a existir en esta reciente historia la acumulación de lo que yo estoy sintiendo en este momento en El Salvador. Y quiero decírtelo con la profundidad. ¿Qué nos hace? Porque aquí yo quiero expresarlo, muchos me están preguntando, tú ya lo has expresado en otros programas de opinión, sería bueno que lo repitamos. Yo no soy una persona orgánica que ha ido a firmar el libro del partido Nuevas Ideas, o movimiento Nuevas Ideas que pretenden convertirse en un partido político. Yo lo que soy es una persona que está convencido que lo que se creó, ese monstruo que se creó a raíz de el entendimiento o aprovechamiento del artículo 85 que da la exclusividad de partidos políticos, en donde Arena y el FMLN se han repartido el poder político del país, se lo han repartido, o sea, uno lo tuvo 20 años y el otro lleva 9 años en el ejercicio del poder, llevan 29 años de ostentar el poder político que otorga o permite el Estado a través de su marco constitucional. No había surgido un movimiento o al menos una expresión política que nos permita coincidir a personas como tú, Roberto, con tu tipo de pensamiento, a personas como yo, que soy una persona que he militado dentro de la derecha salvadoreña, he sido presidente del principal partido político de la derecha, 33 años de mi vida política. Pero yo descubrí una cosa, yo lo que he dado la lectura es que la gente ya no quiere esto, que la gente a eso, porque esta fue una discusión que también me voy a permitir, no es ninguna infidencia, porque fue una discusión política con el expresidente Cristiani, la tuvimos al interior de Arena, cuando yo era presidente de Arena. Me dijo él una vez que yo me estaba refiriendo a aquellos que atacaban el neoliberalismo, y me dijo él, es muy fuerte la expresión, que mira, me dijo, el neoliberalismo no existe. Una negación a la realidad de un fenómeno que quiera llamarse como se quiera llamar, lo que es privilegiado al mercado sobre el ser humano. Exacto. Y a poner a los bienes de producción y a los bienes de consumo como elemento esencial del motor o la inyección política del país. Y desde entonces yo no había visto a personas, Félix Ulloa, tu persona, mi persona, otras personas de derecha que van a ir surgiendo, por eso lo de Paul Steiner, que ha generado algún nivel de discusión. Nadie de nosotros está diciendo que nos estamos afiliando a partidos políticos, estamos hablando de la necesidad del cambio de un sistema que ha producido quizás uno de los mayores estancamientos económicos y sociales y políticos del país. Y por primera vez, desde el año 15-16, vengo sintiendo una consistencia en la creación de algo diferente, de una unidad distinta, de una conflagración de factores diversos y una discusión política. Por eso es la importancia de programas como este, que nos permiten hablar la profundidad. Porque aquí no voy a venir, Dagoberto, a preguntarte, ¿y tú eres de Nayib Bukele? Y vas a ser vicepresidente de Nayib Bukele, que es lo que les interesa a muchos de nuestros amigos, que con mucho respeto, a los presentadores de diversos programas, y el FMLN hace bien, o el FMLN va a ganar o va a perder, a la conveniencia y la lectura política. Yo creo que hay un fenómeno, y quiero que hablemos de eso, antes de ir a la mitad y a los saludos, que hablemos de esta parte. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué significa la lectura de lo que se está construyendo en el país? Está bien. Y miren, ¿qué es lo que caracterizó a la Unión Nacional Opositora? Su naturaleza de alianza. Alianza es un acuerdo político con cemento político. Unidad es un acuerdo político con cemento ideológico. La UNO fue una alianza de gente con diferente ideología, pero concertados por 2, 3 o 4 objetivos políticos. ¿Qué es lo fundamental? En una alianza es la política lo fundamental, no la ideología. Muy bien. Pero luego vino el FMLN guerrillero,
¿Qué era el FMLN guerrillero? Otra alianza. ¿Todos los ejércitos del FMLN estábamos de acuerdo ideológicamente? No, en absoluto. Eso se puede expresar como una alianza preponderantemente anticomunista. Oí bien esto. No solo de derechas, porque yo puedo ser de derechas sin ser anticomunista. No, es que son niveles muy precisos, hombre. El FMLN guerrillero, una alianza preponderantemente anticomunista. Cuando termina la guerra civil y se le vuela la cabeza a la política, desaparece todo eso. ¿Qué es la característica de este nuevo ambiente que se construye en el país? De nuevo aparece la figura de alianza. ¿Qué es lo que constituye lo que se llama movimiento Nuevas Ideas? Eso, justamente eso. Que personas de diferente matriz ideológica, de diferente cabeza ideológica, pueden concertarse en un objetivo político para cambiar la sociedad del país. Cuando hablamos de nuevas ideas, estamos hablando de nueva política, nueva manera de hacer política, nueva manera de ponernos de acuerdo, sin poner la ideología al frente. ¿Y qué es la ideología? La ideología es la manera con que vos entendés el mundo, entendés la sociedad, entendés las relaciones entre las personas. La ideología uno la adquiere con su papá, su mamá, en la escuela, en la iglesia, en tu barrio, en tu pueblo. Vos, si no sabés leer y escribir, sí, pero tenés ideología. No se necesita saber leer y escribir. ¿Ve? La ideología es como la sangre de tu sangre y la carne de tu carne. Por eso es muy difícil el trabajo ideológico. La política no. Esa es otra cosa. La política la construís, la organizás, la estudiás, la aprendes. Esa alianza política es lo que cruza el actual momento. De nuevo se recupera la capacidad en donde diferentes personas nos ponemos de acuerdo en 2, 3, 4 objetivos políticos y se forma el chiflón social que hoy se está construyendo en este país. ¿Qué papel juega en esto Bukele? Bukele es un producto social de Arena y del FMLN. Claro, es una construcción social. ¿Es Bukele el que ha construido todo este chiflón? No, hombre. Es este chiflón el que ha construido a Bukele. Ahora bien, pero la gente es la que está diciendo, Bukele, vos sos. No es Bukele el que está diciendo, yo soy. No, no funciona así. La gente le está diciendo a él, vos sos. Y aquí aparece el fenómeno de la carga. La realidad, como nos enseñó Ignacio Ellacuría, la realidad es todo lo que se resiste. Mira qué dificultad en este concepto. Porque la realidad no es de acuerdo a como vos lo pensás. No, eso no es la realidad. Por eso se dice, es todo lo que se resiste. Porque si la realidad jugara como uno la pensara, bueno, entonces estamos bien. Pero no. La realidad es el escenario en donde el ser humano desarrolla su praxis transformadora de esa misma realidad. Es una carga. Y yo debo encargarme de esa carga, hacerme cargo de esa realidad. Ese es el trabajo de Bukele.
hacerse cargo de la realidad. Una pregunta, de vuelto. ¿Y estará listo Nayib para asumir esa responsabilidad? Yo quiero apuntarlo porque solo los que hemos tenido niveles de conducción en organizaciones políticas sabemos lo que conlleva. Hay muchas personas que creen, qué bonito ser presidente de un partido como me tocó a mí en el gobierno. Yo lo he explicado muchas veces. Yo no fui presidente de Arena porque yo quise. A mí me tocó ser presidente de Arena a la fuerza. Y lo he explicado muchas veces. Cuando Arena entra en una de sus... Porque el partido Arena, y esto lo vamos a hablar más adelante, el partido Arena es una maquinaria electoral, no es un partido político. Y eso quiero reafirmarlo. Yo te lo he escuchado a ti y yo voy a dar fe de eso. 33, desde que se fundó hasta el momento que abandoné Arena hace 4 años, ya un poco más de 4 años, el partido Arena es una maquinaria electoral que desaparece cuando no hay elecciones y aparece en los momentos electorales para constituir esa maquinaria de 100,000 personas que llevan adelante los procesos electorales y tienen candidatos. Eso es Arena. Y aparece el grupo de financistas con el dinero, pero ahí no hay pensamiento político, no hay discusión política. Pero a mí me tocó, cuando en una de esas acostumbradas crisis de dirigencia en un partido del corte de Arena, Paco Flores quiere hacer a un lado, llega Paco Flores a la presidencia de la República, recuérdate, Paco no era favorito de los grupos económicos en ese momento. Es más, Alfredo Cristiani, para conocimiento de todos ustedes, intentó ser candidato a la presidencia de la República cuando Francisco Flores. Es más, ya había un grupo de avanzada en el territorio. Allá en Morazán estaba Mauricio Reyes, el Camión Reyes, Hermes Flores, que ya andaba en lo que en un golpe de audacia Paco Flores mueve sus piezas. Lo acompañamos unos de nosotros, digo lo acompañamos porque estuve yo, y se da aquella conferencia de los diputados en la Asamblea Legislativa apoyando a Paco Flores. Era contra Cristiani ese. Más tardó el tiempo cuando Flores le cobra a Cristiani ese momento. ¿Y cómo lo hace? Quitándole la presidencia del partido. Allá en residencia presidencial, aquí la puedes ver tú desde el balcón de mi casa a mano derecha. Ahí en residencia presidencial estuvimos reunidos Alfredo Cristiani, Francisco Flores, Armando Calderón Sol, Juan Dush, que era presidente de la Asamblea Legislativa, y tu servidor, que era jefe de fracción, que era lo que en ese tiempo se denominaba la Comisión Política de Arena. Estaba integrada formalmente, orgánicamente para eso. Y ahí le pide Flores la presidencia a Cristiani y se la ofrece a Juan Dush. Y Juan Dush lo entiende mal el punto y creyó que era que no querían que fuera presidente de la Asamblea Legislativa. Fíjate que así se discutía el poder y las institucionalidades. Y bien, entonces le dice a Juan, el entonces presidente Francisco Flores, que se vaya a su casa y lo piensa. Y no acepta Juan porque cree que lo que es una intención de separar a Cristiani y de separarlo a él de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Bien, para no hacerles más largo el cuento. En ese momento viene y Juan no acepta en días. Y yo me voy a recibir un premio en nombre del presidente Flores que le dan unos consultores en comunicaciones a Miami. Y allá se le ocurrió la brillante idea a Paco de que asumiera yo la presidencia del partido. 5 veces le dije, y es testigo, la única persona que puede hacer lo que es Manuel Meléndez, que era el asesor y mano derecha publicista de Francisco Flores. 5 veces le dije, busca otra persona, presidente. El partido requiere de una gente que tenga más búsqueda, así como había buscado a Juan, más cohesión. 5 veces me dijo, no, te toca a ti, te toca a ti. Y asumir una carga y una responsabilidad de un partido en crisis que se estaba partiendo es una carga, es una responsabilidad que fue dramático ese año y medio. Acuérdate lo de Mario Acosta, las divisiones en ese momento en Arena. Pero traigo eso para dar fe de una cosa. El ejercicio de la responsabilidad no es nada dramático. Cuando Flores me pide a mí que entregue la presidencia de Arena, que ha llegado el momento de que el COEN, aquel empresarial SADCB, de Bobby Murray, de Archie Baldock y de Roberto
Roberto Palomo, de quien otro estaba, el chino Carlos Enrique Araujo. Ese COENA, aquel COENA empresarial, iba a asumir. Llegó el momento y me hizo la explicación ideológica más profunda que yo oí en mis 33 años de AREN. Y me dice Paco Flores: esta oligarquía salvadoreña, así, Dagoberto, esta oligarquía salvadoreña nace, y este partido tiene sus sustentos en la oligarquía terrateniente, agrícola, que es la que heredó toda, porque antes pusieron la tierra, ahí donde me llega, hasta allá llega mi cerco, y se tomaron y luego convirtieron los ejidos en propiedades. Esa oligarquía, esa de los 13 o 14 familias, me lo dice Francisco Flores, es la que ha mandado el país hasta 1970. Era la poderosa, la única. Pero luego viene y los hijos, se divide esta oligarquía en dos grandes sectores. En una que mandó a estudiar a sus hijos al exterior y los prepara, y se convierte en un grupo dominante económico de servicios, y son los que están relacionados con la banca, con las telefonías, con todo lo que fue el proceso de privatización que ahora le toca, y esa es la reflexión del análisis de Paco Flores, ahora le toca a este grupo, no al grupo terrateniente, sino que a este nuevo grupo hegemónico, asumir la responsabilidad del país. Fíjate que en 33 años desde fundación de ese partido, haber andado con el fundador de ese partido, con la dirigencia, fui COENA durante 16 años, presidente de ese partido, fue el momento de mayor profundidad y expresión política de un político que yo escuché en AREN. Y les toca a ellos asumir la carga y la responsabilidad. Y quiero traer esto por esa frase tuya. ¿Estará listo Bukele para asumir la carga histórica que le está confiriendo? Porque aquí no hay un poder fáctico que se lo está haciendo, se lo esté confiriendo. Aquí es el pueblo el que le estamos diciendo: tú sos el líder, tú sos el que debes de asumir. Es el pueblo, es la gentecita allá en Ilopango, en Jocuaitique, en Anamorós, en Jocoro. Eso es lo que yo estoy sintiendo. ¿Estará preparado Nayib para eso? Es una buena pregunta, y hay que relacionarlo con la construcción de un bloque dominante. El bloque dominante incluye a fuerzas económicas y políticamente dominantes. Ese bloque tiene fracciones expresadas en las diferentes actividades económicas a las que se dedican por centenares de años. La fracción dominante en nuestro país fueron los cafetaleros. Y era una ecuación muy sencilla. ¿Qué produce el país? Café. ¿Quiénes mandan en el país? Los cafetaleros. Eso se terminó en nuestro país. ¿Y sabes por qué? Entre otras cosas, porque se derrumbó la Unión Soviética. Y vos podés decir, bueno, ¿y qué relación hay entre semejante acontecimiento tan lejano y este acontecimiento tan cercano? Sí. Cuando cambia el papel del café en la economía mundial, aquí inmediatamente repercutió así. Ahora, lo menciono porque en este momento no hay en el bloque dominante una fracción dominante. Porque han aparecido nuevas formas de acumulación capitalista. Nuevos grupos económicos con poder económico. Por ejemplo, la pandilla. Ese es un bloque económico capitalista con poder económico. La antigua guerrilla también es otro bloque económico de acumulación capitalista. El bloque financiero con cabeza oligárquica también es otro bloque. Pero ¿quién de esos
constituye la fracción dominante. En este momento eso no está resuelto. Ahora bien, Bukele, inserto en este nuevo momento histórico, donde aparece la posibilidad de alianzas, ¿está preparado Bukele? ¿Está dispuesto a asumir esta carga? Hay una gran diferencia entre la situación de Bukele y los cuadros de la oligarquía en el escenario que muy bien nos ha explicado Walter. Y es que Bukele tiene el motor del pueblo, tiene la responsabilidad ante el pueblo. Y aquí hay que saber bien, hay una responsabilidad del pueblo. Bukele tiene que aprender del pueblo, claro, y tiene que aprender a escuchar, a entender la lógica política de la gente, a hablar mucho con la gente, a escuchar a la gente, a descifrar esa lógica. La gente apoya a Bukele, se vincula a Bukele. Es que Bukele está enfrentado al monopolio del bloque de partidos políticos de este país. Las cúpulas empresariales de este país consideran a Bukele su enemigo. Entonces la gente dice, bueno, entonces es bueno Bukele. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero la gente está esperando en este momento definiciones políticas en torno al tema y qué va a ser un previsible nuevo gobierno. Esto quiere decir que Bukele necesita empezar a hablar políticamente en tanto gobierno posible. Eso es lo que la gente está esperando en este momento. ¿Y está preparado Bukele para eso? Es que en realidad no es Bukele, solo es todo este movimiento. Y no olvidemos una cosa, cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de movimiento en la cabeza. Si no hay movimiento en las ideas, pues no hay movimiento social. Es estático. Sí, es estático. Sí, claro. Entonces, Bukele necesita aprender de eso, abrir mucho los ojos. Nosotros hablamos del movimiento Nuevas Ideas. Sí, pero eso debe organizarse, eso debe de construirse. Y esa construcción es la escuela fundamental política para Bukele. El pueblo debe formar a Bukele, debe educar a Bukele. Bukele tiene la disposición, el ánimo de Bukele viene del ánimo de la gente. Aquí hay un proceso de retroalimentación. Bukele es un líder y el líder es el que expresa la psicología de una parte de la población. Mira, esta es una definición cuidadosa. Expresa la psicología de una parte de la población. El líder no es el que manda, no. Es el que entiende lo que la gente quiere. Claro, sí. Claro. El líder es el que entiende lo que la gente quiere. Y el líder es el que se deja dirigir. El que dice, bueno, ¿qué quiere la gente? Eso vamos a hacer. Ese es el líder, no es el que manda. El que manda es el jefe, pero es otra cosa. Vos sos jefe con un nombramiento que te haga alguien, es otra cosa. No, el líder no necesita nombramiento. ¿Por qué? Porque el líder tiene autoridad. La autoridad viene de la palabra latina autoritas, que quiere decir agregado. Y ese agregado lo da tu persona, tu desempeño. Entonces la gente dice, tiene autoridad. Y quiero contar esto, quiero hacer un punto. Muchos de los actores del resto de esta partidocracia,
y los escuchamos, los escuchas tú, los escucho yo, los escucha el pueblo, los escucha la gente, y la gente en su infinita sabiduría se les queda viendo extrañados, como me imagino te quedas viendo tú y me les quedo viendo yo, porque ellos dicen, es que Bukele no es un líder democrático, porque se pone solo, porque ellos están acostumbrados a ver la danza del poder. Vamos a poner el ejemplo del cine. ¿Qué está sucediendo en Arena en este momento? En Arena hay 3 precandidatos a la candidatura presidencial. Uno, que con mi cariño y respeto que le tengo como persona, a Gustavo López, es una comparsa en el juego de las realidades. Y lo digo con la mayor sinceridad, y no me va a dejar mentir el que nos ve ahora, no me va a dejar mentir tú, cuando leamos el 22 de abril los resultados de esa elección. Ahí hay una disputa de los poderes fácticos que mueven el partido Arena, porque no es la directiva. Ellos están acostumbrados a manejar. Hoy están confrontados 2 grupos poderosos en Arena. Uno encabezado por el grupo Simán, que acobija a Javier, con personas provenientes de los grupos empresariales direccionales en el país de ANEP, la ASI, la Cámara de Comercio, la ANEP misma que los aglutina a todos, mucha gente de FUSADES. Llamémosle la tecnocracia, aquella que sostuvo el gobierno de Cristiani, que continuó con el gobierno de Flores. Ese grupo de tecnócrata empresarial está conjuntado con financistas importantes, como la familia Simán. Yo, sin temor a equivocarme, conociéndolo, puedo expresarte, Roberto, pueden andar ahí la familia de Bobby Murray, pueden andar ahí la familia Pop también en este grupo. Y por otro lado está el grupo tradicional financista de Arena, en donde está don Tomás Regalado, tienen el poder mediático de la familia Sersky, y está la familia Critz, la familia Dueñas, que son esos grandes capitales salvadoreños. Eso es lo que está en discusión. Pero todo lo demás está estructurado para que ellos pongan el candidato de Arena. Ellos, que son los que mandan. Ellos, los que se atrevan a decir que Bukele se está poniendo él solo. Y a mí por eso es que me da mucha risa, porque lo que no han logrado entender es que aquí hay otro tipo de construcción de un movimiento, como tú lo has señalado, diferente y distinto. De un movimiento al cual Bukele mismo, en ese crecimiento político, le ha dado a llamar horizontalidad política, no verticalidad como existe en las otras instituciones políticas partidarias tradicionales. Porque yo quiero agregar a esto que en realidad lo que no entienden es que se va a encontrar la forma de participación, porque aquí hay una pluralidad de pensamiento, de ideas y de acción, de ideas con acción para la participación de Bukele. Lo que yo me pregunto, y tú te lo has de haber preguntado y se lo preguntan, ¿irán a dejar participar estos poderes fácticos a Nayib Bukele en la elección? Porque para ir terminando, ya estamos llegando a la hora, creo que es importante, y vamos a hacer otro programa después, Dagoberto, más adelante, porque sí, esto se nos ha quedado corto, pero irá esta realidad a dejar estos poderes, porque aquí tú lo describiste de una forma casi perfecta. Es Bukele versus la partidocracia, es Bukele versus los que han usufructado del artículo 85 de la Constitución de la República, es Bukele contra los poderes económicos del país, es Bukele contra los sistemas establecidos desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Podrá él salir adelante con su candidatura? Está bien. Uno puede pensar que aquí hay una relación conflictiva entre el orden y el desorden. ¿Qué es lo más importante? ¿El orden o el desorden? No olvidemos que orden es el desorden victorioso enfrentado al nuevo desorden. Ese es el orden. Y Bukele aparece enfrentado al orden, amenazado al orden.
Es decir, está en el terreno del desorden. La preposición des indica fuera del orden. No tiene que ver con la apariencia. No. Entonces, pero esta es la filosofía política dominante. Pero el orden, ¿quién controla el orden? ¿En manos de quién esté el orden? En el terreno electoral. ¿Quién controla el Tribunal Supremo Electoral? El orden. Ese es el orden. No es la apariencia. No. Orden es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, providencias, acuerdos encargadas de mantener intacta una realidad. Y si Bukele expresa la psicología y los intereses de la gente, está en el terreno del desorden. Y es previsible que intenten o estén preparados para impedirle el paso a la legalidad. Eso es perfectamente previsible. Claro, eso generaría en el país otra coyuntura. ¿Y qué significaría que Arena gane las elecciones presidenciales? Es el retorno al pasado. Porque Arena está sufriendo un proceso interno de transformación de su cabeza, su pensamiento y su filosofía política. No, hay que oírlos hablar y hay que oírlos actuar. Eso equivaldría a un paso al pasado y pondrá al país en rieles muy tensos y muy cargados. Vean, incluso para la lógica sistémica, no es el retorno de Arena el camino más seguro, ni más conveniente, no. Para los intereses del sistema se necesita un proyecto que englobe las energías de la gente, hombres y mujeres. Ojo, aquí no está en el centro el capitalismo versus el socialismo, o el socialismo versus el capitalismo. No es eso lo que está a la orden del día en este momento. Es la viabilidad del país. En eso nos hemos puesto de acuerdo. Cuando hablamos de país, hablamos de un concepto fáctico. País equivale a los 20,000 kilómetros cuadrados, a los ríos, a los volcanes, a las ciudades, a los cafetales, a las calles. A eso se llama país. En ese país hay una sociedad. Eso es otra cosa. Hay un Estado, gobiernos locales, todo eso está ahí, que expresa el poder político. Eso debe ser sometido a transformación. Para salvar al país, si no hacemos eso, pues no se salve el país. Y vamos a entrar a un proceso. Miren, la guerra civil la dirigimos la pequeña burguesía intelectual. Por eso negociamos. Pero la actual guerra social sería otra cosa. Es otra cosa. Totalmente. Aquí hay odio, rencor, resentimiento, que no era el caso de nosotros. No es el caso de nosotros. Es otra cosa. Arena no tiene la cabeza para entender esto. No. En el movimiento, nuevas ideas, como hay gente de diferente cabeza política, pero de acuerdo en esto. En una agenda política mínima que necesita el país. Es un programa mínimo. Lo que ocurre, que es tan grave la crisis del país, que esos puntos mínimos hasta máximos parecen, pero no, hombre, punto mínimo. Reforma educativa profunda, hombre, eso es de salvación, hombre. Reforma de salud, hombre, eso es de salvación. Reforma fiscal, claro que hay que hacerlo. Eso hasta el mismo Fondo Monetario ellos mismos lo están pidiendo. Ellos lo están pidiendo. Eso es lo mínimo. Honradez en el manejo de la cosa. Pues, hombre,
De eso se trata hoy. Esas son las nuevas ideas. Ese es el corazón del movimiento. Claro. Es lo que no logran entender, porque están acostumbrados a ir a hacer esos planes de gobierno en donde son mamotretos de intenciones que no terminan haciendo ni el 5%. Ese es el corazón de este planteamiento. No es una cosa estrambótica, no, hombre. O nos salvamos o nos hundimos. Y somos 20.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de personas en desventaja en Centroamérica. Es que los otros países tienen otras condiciones. Honduras mismo, que queda cerquita, son 112.000 kilómetros cuadrados, 7 millones de habitantes. Nicaragua no se diga. Somos nosotros los que necesitamos la mejor de las medicinas, que es el protagonismo del pueblo. Bueno, vamos a saludar en este momento a la diáspora de Canadá, de Toronto, especialmente a Elvis desde Irving, Texas, Edwin Vázquez desde San Salvador, José Luna de Ohio, Juan Rubio, Timbal Chalateco desde Los Ángeles, Nelson Medrano, Carlos López, Mauricio Blanco desde Sonsonate, Israel Arévalo desde Canadá, Silvia Larín desde Los Ángeles, Frank Maquinarro desde Washington DC, Juan Arévalo, Herbert Palacios, Paolo Guzmán desde New Jersey, Danilo Melgar, José Benítez, Jorge Mancilla, Agustín Hernández desde Santa Ana, Ramiro Moreno desde New York, Gabriel Rosales desde Fort Worth, Texas, Alexander Parada, Francisco Ramírez desde Washington DC, Noel Ramírez desde Mexicanos, Lisette Mesa desde Atlanta, Juan Asensio desde Dallas, Ricardo López, Carlos Rivas desde Morazán, Edwin Álvarez desde Dallas, Alexander Molina, Tony Hernández, a la familia Lemus Romero que siempre nos ve desde Los Ángeles, Rogelio Letona, a Mabel Valencia, Daisy Hernández, Carlos Marroquín, a Walter Herrera que nos acompaña desde Boston, Mario López desde Houston, Muñeco Chica desde Detroit, Aristides Monge desde Ilopango, Enrique Estrada desde Virginia, Ana Jurado desde Canadá, Adolfo Turcios, Lupita Presa desde Mexicanos, Berito Escobar desde Maryland, Lidia Martínez, Martín Velázquez desde Florida, Lalo Navarrete, Héctor Pérez desde Los Ángeles, Flora Aparicio desde Atlanta, Federico Anliker, un saludo para nuestro amigo Federico, Silvia Larín, Adolfo Turcios, Tony Ruiz, que te mandó muchos saludos y abrazos, Silvia Larín, Adolfo Turcios, Tony Ruiz, Mateo Amaya desde Morazán, Opinión Pública que se ha unido a nuestra transmisión, Roberto Amaya, Antonio Stanley, Antonio Vigil desde Las Vegas, Marina Aquino, Rosa Mejía desde Virginia, Diana Medrano desde Columbo y más de 200 personas que por el tiempo no las podemos abarcar. Dagoberto, el micrófono y las palabras de despedida son tuyas. Aquí en Toda la Verdad, esto no se va a quedar aquí, vamos a seguir conversando y esta es tu casa, que es la casa de todos nosotros, por favor. Un abrazo para todos los salvadoreños, tanto los que están adentro del país como los que están afuera. Esta es una pelea por la patria. Uno solo tiene una patria, una. Si vos estás afuera, qué bueno. Si te va bien en la vida, qué bueno. Pero esta es tu patria y la patria se pelea. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, peleando por la patria. Gracias, Dagoberto. Hermanos, los espero el próximo viernes a las 8 p.m. aquí en una edición más de Toda la Verdad y a darle con la fuerza, con ideas, con esfuerzo, con valentía, que como dice Dagoberto, la patria está reclamando, está urgida de nuestra presencia para lograr salvarla. Pasen muy buenas noches. Buenas noches.